Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, tus mejores aliados, gente sin doblez de corazón. Creo que de las muchas malas experiencias humanas que pudiéramos citar, una de las más tristes es sentirse defraudado, decepcionado, desilusionado respecto a personas en las que pusimos nuestra confianza, ¿no es cierto? Asuntos de carácter sentimental, temas familiares, asuntos de dinero, cuestiones de negocios. Cuando confiamos en una persona que de pronto le vimos un cambio no esperado por nosotros, un cambio que nos dejó alarmados y que por supuesto, nos dejó con grandes pérdidas. Esto, ¿con qué tiene que ver? Habrá que señalar a esa o esas personas como culpables o como únicos responsables. Pues me parece que no. Me parece que las decepciones en relaciones interpersonales siempre se dan con la complicidad de la persona que termina siendo la víctima. Es decir, confió demasiado a priori, no auscultó bien la situación, no hizo la indagación necesaria y suficiente y al final terminó defraudado. Pues el tema de hoy, amigos, reviste gran importancia porque no voy a mencionar media docena de cosas que nos van a ayudar a establecer mejor nuestras relaciones sin tener estas malas experiencias ya acumulándose, sino un solo aspecto a señalar, y es que tus mejores aliados siempre búscalos entre gente sin doblez de corazón, una sola cualidad. Gente sin doblez de corazón. No hablo de capacidades, no hablo de experiencia, no hablo de preparación, no hablo de gente sin doblez. ¿Por qué? Porque personas sin dobleces son personas que lo que ves es lo que allí vas a encontrar siempre. Caso contrario, uno se relaciona con personas que lo que utilizan es un disfraz, una máscara, una cierta cosmética que con el tiempo eso va desapareciendo y entonces entramos en esa crisis de relaciones con implicaciones de grandes pérdidas. Atención a lo que dice el primer libro de Crónicas en la Biblia, capítulo 12, versículo 33. Y de Zabulón 50,000 que salían a batalla en orden a la guerra, con toda clase de armas de guerra. Atención a esto, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Leo este último tramo nuevamente, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Las otras cualidades mencionadas antes quedan subyugadas a esta, que es la más importante. Salir en orden de guerra, estar prestos para la batalla con toda clase de armas de guerra. Yo no dudo, amigos, que establecemos relación con personas que están calificadas, que tienen las capacidades, pero es que lo que estamos hablando no es de una capacidad profesional o en términos de habilidades o dones, sino una cualidad moral. Una cualidad moral que supera el orden en la guerra, que supera estar con toda clase de armas de guerra. Esta cualidad moral espiritual es supremamente superior, dispuestos a pelear sin doblez de ánimo. La disposición de estas personas se sostiene firmemente en que no tienen doblez de corazón. Pues ese es nuestro tema. Tus mejores aliados, búscalos entre gente que no tenga doblez de corazón. Y la gran pregunta, por supuesto, a continuación, ¿qué es tener doblez de corazón? Exactamente cómo podemos nosotros hacer un boceto
de la persona que no queremos al lado nuestro, un boceto del socio que no queremos, de la amistad que no queremos, de la relación sentimental que tampoco queremos. ¿Qué es tener doblez de corazón? Atención a las respuestas. La primera de ellas es no ser enteramente sincero. Enteramente sincero. Sincero, y posiblemente yo ya he hecho este comentario aquí en Realidades, viene de un término de uso antiguo, sincera. Eso con lo que tiene que ver originalmente es el uso de un término que era común en los artesanos que estaban vendiendo sus obras en los grandes mercados. Si la obra tenía cera, significaba que no era perfecta. La cera era un elemento para reparar una obra que había tenido rayaduras, rajaduras, fragmentaciones, y entonces la cera cubría el defecto. Entonces era común del artesano, del artista, decir, esta obra, amigo, está en buen precio y es una obra sincera. Es decir, no tenía ese elemento de reparación para cubrir el daño o la imperfección. Bueno, una persona sincera es así. No tiene recubrimientos, óyelo bien, no tiene recubrimientos para generar una buena impresión, falsa impresión sobre su persona. Cuando una persona es sincera, se te presenta tal y como es. Porque, amigos, las relaciones interpersonales no se basan ni se cualifican en cierto tipo de cualidades que pudiéramos nosotros así de entrada imaginar, sino más bien la capacidad de poder interactuar tal y como cada persona es. ¿Dónde están las grandes decepciones, por ejemplo, en el contexto del matrimonio? La persona maquilló toda su conducta y actitudes, se casó, la otra persona vio solo ese recubrimiento y se dio cuenta que se había casado con otra persona. Y no es como la gente dice, es que ella cambió, es que él cambió. No, no cambió. Lo que sucede es que no era real, y lo que no es real, tarde o temprano termina desapareciendo. Y te digo algo, amigo, amiga, el mejor fundamento para una relación buena, efectiva, de beneficio y de largo plazo es que las personas nos presentemos sinceramente tal y como somos, y eso posiblemente tenga su etapa de ajuste, pero será un ajuste para quedar el resto de esa relación en completa estabilidad. Entonces, ¿qué es tener doblez de corazón? Estamos diciendo es no ser enteramente sincero. Segunda respuesta, tener doblez de corazón es no ser enteramente íntegro. ¿Qué significa el término, el vocablo íntegro? Íntegro significa de una sola pieza, de nuevo, sin rasguñaduras, sin fragmentación, sin rajaduras. Está de una sola pieza. Cuando algo está íntegro, está entero. Pues la integridad es eso, es esa entereza, ese completamiento de la persona, de tal manera pues que no va a ceder ante las tentaciones, no va a ceder ante otras ofertas, otros ofrecimientos, sino que se mantiene íntegramente al lado tuyo. Es una lealtad basada en la integridad. Una lealtad que no está basada en la integridad está basada en otros intereses, entonces. Y el problema con los intereses, amigos, es que estos pueden cambiar de un momento al otro. Pero la integridad es importante. En la Biblia hay una historia que es un tremendo ejemplo de la importancia de la integridad, y es la historia de Job. La historia de Job, amigos, no es una historia de adversidades, de tribulaciones y de cómo éstas se pueden superar mediante la fe. No, no, el tema de Job es la integridad. Desde el principio que Satanás se presenta delante de Dios con la propuesta de probar a Job
lo que evidentemente se dice desde el inicio es que se va a probar la integridad de Job. Dios mismo, al conversar con Satanás en esa instancia, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro tan íntegro como él en la tierra. Entonces viene toda una escalada de tribulaciones para demostrar por parte de Dios de que Job mantendría su integridad a pesar de todas las adversidades que se activarían sobre su vida, sobre su persona. Es un tema de integridad. Tú puedes confiar en una persona, aunque no sea perfecta, pero sí es íntegra. Porque amigos, perfección e integridad no son lo mismo. Hay gente que se confunde, piensa que una persona es íntegra porque nunca ha cometido un error. No, no, no. La integridad es esto. Una persona es íntegra porque ha sabido reconocer sus errores y superarlos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que David tiene un corazón íntegro conforme al corazón de Dios, pero nosotros hemos leído que él pecó también. Entonces, ¿en qué consistía su integridad? En que él, en momentos cruciales, dijo, pequé contra Jehová. Se dan cuenta, integridad, amigos. Así es que esto es algo que debemos de buscar. Si no encontramos integridad en pequeñas cosas, pequeñas mentiras, pequeños deslices, pequeñas confabulaciones, pequeños engaños, lo que eso nos va a estar mostrando desde ya es que esa persona no es íntegra y que no va a valer la pena confiar asuntos importantes en ella. Entonces mira todo lo que aquí se está poniendo en perspectiva. ¿Qué es tener doblez de corazón? 1, es no ser enteramente sincero y 2, es no ser enteramente íntegro. En tercer lugar, tener doblez de corazón es tener motivos e intereses ocultos. Hay gente que no dice cuáles son sus verdaderos motivos, sus verdaderos intereses, los esconden. Y eso ya es falta de integridad, eso ya es falta de sinceridad en esa relación. Intereses ocultos, agendas alternas, todo esto ya denota que no valdrá la pena confiar. La Biblia dice que del corazón, y son palabras de Jesús, del corazón salen todas las malas acciones, y él hizo una lista bastante completa, diría yo. Y dice que todo eso sale del corazón, todas esas que son acciones de maldad. Entonces, ¿qué es lo más seguro para nosotros? Bueno, mostremos desde el principio cuáles son nuestros motivos, para no engañar a nadie, para que la gente nos pueda conocer tal y como somos, tal y como estamos pensando y qué es exactamente lo que estamos buscando. Pero del otro lado también, hagamos tratos, aceptemos subir a nuestro escenario de relaciones significativas a personas que muestren claramente sus motivos, que muestren claramente sus intereses. Yo prefiero lidiar con una persona cuyos motivos e intereses no me acaban de gustar o de parecer bien y lidiar con eso a una persona que me engañe, que me ofrezca motivos santificados, motivos maravillosos y que al final solo haya sido esto un cuento, una historia para obtener algo más. ¿Se dan cuenta, amigos? Tener motivos e intereses ocultos, eso es tener doblez de corazón. Y finalmente, tener doblez de corazón es ofrecer lealtad a cambio de. Este es otro tipo de persona. Te doy si me das. Estaré al lado tuyo, lucharé tus batallas, enfrentaré tus adversarios si tú a cambio me haces así y así. Yo tuve un discípulo en mi extensa vida pastoral y ministerial. Tuve un discípulo muy cercano, él y su esposa. Bueno, parecía la persona ideal para ser mi sucesor más adelante, mi sustituto con el paso de los años. Pero en un par de vuelcos que dieron las circunstancias de nuestro ministerio, pude observar que su lealtad solo era una moneda de cambio. Entonces esta persona, cuando comenzó a notar
que yo tenía otras opciones para esa sucesión ministerial y de hecho le propuse un cambio y era una cosa como una magnífica oportunidad. No lo quiso en principio y ahí marcó el final de nuestra relación. Trabajamos varios años juntos de ahí en adelante, pero era claro para mí que él se había decepcionado al no haber recibido de mi parte lo que él buscaba y lo que él había comprado con su lealtad. Una lealtad que es básicamente una moneda de cambio, ofrecer lealtad a cambio de. Con los años nos separamos, prácticamente se tornó en un crítico fuerte de mi persona y ministerio, y me da pesar porque él no se da cuenta aún ahora que es un mal interior que él lleva y que por esa misma razón no tiene esas relaciones que son tan importantes, ¿no? Estar uno rodeado de gente buena, de gente sincera, de gente íntegra, no porque no puedes recibir lo que tú mismo no estás dando. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es también tener doblez de corazón, ofrecer lealtad a cambio de. Volviendo al texto bíblico, primero de Crónicas 12:33, dice, y de Zabulón 50,000 que salían a batalla en orden a la guerra, con toda clase de armas de guerra, y esto es lo crucial, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Eso es lo que hay que buscar. ¿Y qué es tener doblez de corazón para que hagamos un ejercicio de discernimiento oportuno? Es, número 1, no ser enteramente sincero. 2, no ser enteramente íntegro. 3, tener motivos e intereses ocultos. Y 4, ofrecer lealtad a cambio de. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tus mejores aliados, gente sin doblez de corazón. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.